Nos dice la palabra del Señor una vez más, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 al 22: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Cuando nos dice la palabra del Señor en el versículo 20, no menospreciéis las profecías, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Sino, no menospreciéis aquello que dice venir de parte de Dios. No lo menosprecies. Todo aquello que se te dice, se te habla como de parte de Dios, dice, no lo menosprecies. No somos llamados a menospreciar todo aquello que Dios puede utilizar para hablar a nuestra vida. Sin embargo, nos dice también en el versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, primero nos dice que no menospreciemos, porque siempre hay los extremos en estos temas de lo que es el espíritu de profecía, de lo que es la manifestación de Dios hablando de diferentes formas o en diferentes aspectos, y siempre hay los diferentes extremos que se suelen tomar. Aquellos que toman el extremo de cerrarse y menospreciar todo lo que puede venir de parte de Dios y no tener un corazón abierto a recibir o a considerar, analizar aquello que Dios puede estar hablando en nuestra vida. Entonces Dios dice, no te vayas a un extremo a menospreciar las profecías, a menospreciar la palabra que Dios puede traer a tu vida, a menospreciar la forma en que Dios puede hablar a tu vida. Porque Dios sigue hablando. Dios es Dios, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y el que hablaba sigue hablando, sigue ministrando, sigue tratando con su pueblo, con sus hijos. Entonces no podemos decir o pensar o creer que Dios ha dejado de hablar. Por eso dice, no menospreciéis las profecías, no menosprecien la forma como Dios puede comunicar un mensaje a nuestra vida de diferentes formas, por su palabra directamente, a través de un hermano, a través de una hermana, a través de una predicación, de un mensaje, a través de una alabanza, directamente en comunión con Dios, a través de la oración. Dios nos puede hablar de diferentes maneras. Entonces dice, no menosprecien las profecías, no se vayan a un extremo a menospreciar, a no creer, a cerrarse a lo que Dios puede querer hablar a sus vidas, dice el apóstol. Entonces por eso dice, no menospreciéis las profecías. Pero la otra cara de la moneda es, dice, examínalo todo, porque no debemos de menospreciar las profecías, pero tampoco debemos de recibirlo todo sin examinarlo. No debemos de simplemente decir, todo lo que me hable, todo lo que escuche viene de Dios, porque no todo lo que escuchamos viene de Dios. No todo lo que se nos habla viene de Dios siempre. Entonces somos llamados por un lado a no menospreciar, pero por otro lado a examinarlo todo. ¿Qué significa esta expresión, examinarlo todo? Se lo voy a decir con otras palabras quizás más entendibles. No debemos de recibir ni aceptar ninguna profecía a ciegas. No debemos de aceptar ni recibir ninguna profecía. ¿Qué es una profecía? Una palabra que viene de parte de Dios. No la debemos de recibir a ciegas. ¿A qué me refiero con a ciegas? Simplemente lo que sea, quien sea, lo que me digan, todo lo voy a tomar como de parte de Dios. No debemos de hacer eso, porque podemos terminar lastimados, errados y confundidos, ¿verdad? ¿Por qué Dios me dijo esto y no se cumplió? ¿Por qué Dios me dijo esto otro y no sucedió nada? Y resulta que no era Dios quien nos estaba diciendo aquello, era simplemente la emoción de una persona. Entonces por eso tengo que tener cuidado de no menospreciar por un lado las profecías, pero por otro lado examinarlo todo. Examinarlo todo significa no recibir ni aceptar ninguna profecía a ciegas. Es decir, a ciegas es que nomás lo voy a recibir y lo recibo de donde venga, de quien venga, como venga, todo lo recibo como de parte de Dios. Voy a terminar con problemas en mi vida, voy a terminar confundido, voy a terminar decepcionado, voy a terminar mal de una manera o de otra. Entonces por eso me dice la palabra examinarlo todo, es decir, no recibas aquella profecía, aquella palabra a ciegas. Entonces, ¿qué más significa esto de examinarlo todo? Es decir, no recibir las profecías a ciegas, no recibir ninguna profecía por imposición, por intimidación o
sino por manipulación. Las profecías no pueden venir, la palabra profética no puede venir por imposición, no puede venir por intimidación y no puede venir por manipulación. Dios no es un Dios que habla imponiendo, que habla intimidando o que habla manipulando. No es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no trabaja de esa manera. El Espíritu de Dios no se mueve de esa manera, imponiendo. En veces cuando hablamos de la imposición, alguien que pretende venir hablando de parte de Dios y dice: así dice el Señor me dijo que tú me tienes que dar una ofrenda de $1000 por esto otro, para esto, para el otro, y Dios me dijo esto. Y pues eso se oye fuerte, ¿verdad? Señor, ¿eres tú quien estás diciéndome eso, Señor? ¿Tengo que dar una ofrenda de $1000? Solo pongo un ejemplo. No puede ser una imposición. Dios no trae una palabra de esa manera, con imposición, con intimidación, buscando asustarme, buscando meterme miedo de alguna manera o manipulando mi vida. No es como trabaja el Espíritu de Dios. Antes bien, el Señor nos dice: debes de examinar, analizar toda palabra que dice venir de parte de Dios. Y cuando nos dice examinarlo todo, esto no quiere decir que estamos dudando de Dios, ¿verdad? Porque en sí la palabra misma nos manda a examinarlo todo. Hermano, es que si usted no recibe, si usted no cree a ciegas lo que yo estoy diciendo, que esto viene de parte de Dios, entonces Dios lo va a castigar. Esa es intimidación, esa es manipulación. Somos llamados a examinarlo todo. No voy a recibir algo simplemente por imposición, por intimidación o por manipulación. Voy a examinarlo todo. Y repito, esto no significa que yo esté dudando de Dios, no significa que esté dudando o cuestionando la voz de Dios. Lo que sí significa es que estoy analizando, examinando y cuestionando la voz del hombre. Dios no se equivoca, Dios no comete errores, Dios no falla, pero el hombre sí falla, el hombre sí se equivoca, el hombre sí se mete por caminos torcidos, donde muchas veces se deja llevar no directamente por el Espíritu de Dios, sino por sus emociones en su mayoría, y entonces termina aquello no siendo lo que la persona expectaba. Entonces repito, el examinar toda profecía no significa que estamos dudando de Dios, no significa que estamos cuestionando la voz de Dios, sino que significa que estamos analizando el conducto, el hombre, el vaso, la persona, que es donde puede venir un error. Dios no comete errores, repito. Si alguien dice: Dios me habló y me dio una palabra y esa palabra nunca se cumplió, Dios falló. No, Dios no falló. Si en verdad Dios habló, Dios cumple lo que Él dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que verdaderamente es de Dios se cumple de la manera que Dios lo habló. Pero si algo no se cumple como Dios lo habló, es la primera evidencia que aquello no era de Dios. Hubo una confusión emocional, hubo alguna cosa ahí, pero no venía directamente aquella palabra de parte de Dios. Entonces, ahí es donde somos llamados a examinar, ahí es donde somos llamados a mirar, a analizar, a cuestionar. Repito, no a Dios, no la palabra de Dios, sino en este caso la inspiración que aquella persona está teniendo. Avanzo en el tema rápidamente y toco una escritura más que solo la retoco, ¿verdad? Que habíamos mirado. Primera de Juan capítulo 4, solo de pasadita, dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y le leía lo que es la Biblia Dios habla hoy, que nos lo dice de una manera un poco más entendible, y lo dice de esta forma: queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Entonces me gusta la expresión, la declaración que utiliza esta traducción, la Biblia Dios habla hoy, porque cuando habla de probar los espíritus, lo dice de esta manera: no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios. No dice simplemente, ¿verdad?, probar los espíritus, sino que habla de poner a prueba la inspiración.
La inspiración que hay en aquella persona. ¿Quién está inspirando a aquella persona? ¿De dónde está viniendo la inspiración que está recibiendo? La inspiración puede venir de nuestras emociones, es algo muy común. La inspiración puede venir de nuestra conveniencia. Dios dijo que me des una ofrenda de $1,000. La inspiración puede venir del lucro, como Balaam. La inspiración puede venir de el anhelar cierta fama o reconocimiento, de aparentar tener cierta espiritualidad. Y de esta manera la inspiración que viene de estos medios, de lo que es una emoción, de lo que es una conveniencia, de lo que es lucro, de lo que es fama, reconocimiento, o simplemente aparentar ser espirituales, entonces esa es una desviación, no es la inspiración correcta. La única inspiración verdadera es la que viene del Espíritu Santo de Dios, basada en la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el único que trae verdadera inspiración. Verdadera inspiración. Entonces es importante conocer y saber identificar el espíritu de un profeta o de la profecía. Es decir, de dónde proviene aquella inspiración o aquella revelación. Vamos a adentrarnos en el tema. Profetizar. ¿Qué significa profetizar o profecía? Profetizar en este caso es dar una palabra de parte de Dios. Es una palabra que viene de parte de Dios. Entonces alguien que dice estar profetizando está dando una palabra que viene de parte de Dios. E igualmente alguien que dice estar hablando de parte de Dios o diciendo Dios me dijo que te diga esto, aunque no diga que está profetizando, está profetizando. O sea, hablar de parte de Dios es el equivalente a profetizar. Entonces, el profetizar es hablar de parte de Dios, una palabra de parte de Dios. Y no solamente es hablar una palabra de parte de Dios. Todo lo que pretendemos afirmar o enseñar de parte de Dios entra en el área de profecía o profetizar. Ya sea algo que recibimos o decimos recibir de parte de Dios en forma de revelación, en forma de inspiración, en forma de declaración, en forma de predicación o en forma de enseñanza. Todo lo que afirmamos venir de parte de Dios, revelación, inspiración, declaraciones que hacemos, predicaciones, enseñanza, estamos de alguna manera profetizando. Usted me escucha predicar la palabra y la palabra que le predico le estoy profetizando. ¿Por qué? Porque no le estoy hablando de mi cuenta, le estoy hablando la bendita palabra de Dios, es la voz de Dios. Le estoy declarando una palabra profética, una palabra que viene de parte de Dios. Ahora, ciertamente no es la única manera como se puede profetizar o como Dios habla o puede hablar. La más firme y la más común es a través de su palabra. Pero por supuesto que hay otros aspectos, repito, revelación, inspiración, declaraciones, predicación, enseñanza, doctrina. Estas son formas, todo lo que afirmamos y enseñamos como que viene directamente de parte de Dios, estamos de alguna forma declarando estamos profetizando, estamos hablando como de parte de Dios. Vamos analizando entonces más ampliamente el concepto. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3. Veamos en este caso cuál es el propósito de la profecía. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios inspira, Dios revela, Dios declara, Dios usa a una persona para declarar una palabra de su corazón, una palabra que viene de parte de Dios? ¿Cuál es el propósito de la profecía o de profetizar? Veamos qué dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El propósito de la profecía debe de ser para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces, veamos algunos aspectos precisamente de esto. La profecía es un don dado por Dios para beneficio de la iglesia. Es para hablar a las personas, para fortalecerlas, para animarlas o para consolarlas. Dice 1 Corintios 14:3 que es para edificación. Edificación fortalece a la iglesia, bendice a la iglesia, dirige a la iglesia.
para edificación, luego dice para exhortación. La palabra exhortación es animar, es motivar, es persuadir a una persona a caminar en la voluntad de Dios. Entonces la exhortación es una forma que Dios usa para ordenar nuestros pasos, para animarnos y motivarnos, para enderezar nuestro caminar y traernos a su voluntad, a su camino. Y no solamente es para exhortación, también es para consolación. El Señor nos consuela, el Señor nos habla, nos dice: no te preocupes, hijo, yo estoy en control, vas a salir de tu problema, yo estoy a tu lado, aunque pases por las aguas no te ahogarás, aunque por el fuego no te quemarás, porque yo, el Señor, estoy contigo para librarte, para guardarte, para protegerte, para bendecirte. Dios nos habla para consolarnos a través de su palabra profética. Nos habla para consolarnos. Entonces, los tres propósitos fundamentales de la profecía es edificación, exhortación y consolación. Ahora, un profeta, ¿cuál es uno de sus propósitos? Aparte de fortalecer, animar, consolar, edificar, exhortar y consolar a la iglesia, es igualmente descubrir lo que hay en el corazón del hombre por medio de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Descubrir lo que hay en el corazón del hombre. Vamos a mirar en un momento bíblicamente cómo es esto. No solamente es para descubrir lo que hay en el corazón del hombre por la palabra y por el Espíritu Santo, sino que también un profeta enseña la verdad. Un profeta interpreta la palabra de Dios correctamente, y un profeta llama al pecador al arrepentimiento. Esta es la función y el propósito de la profecía, de el hablar de parte de Dios. No solamente esto, sino que alguien que está hablando de parte de Dios en forma de profecía enseña mandamientos, enseña revelaciones de Dios, da a conocer sobre todo la voluntad y el carácter de Dios a los hombres, a la iglesia, a la humanidad. Es decir, una persona que habla de parte de Dios denuncia el pecado, predice las consecuencias del pecado, y siempre es un pregonero de justicia de parte de Dios. Habla como de parte de Dios porque toma la voz de Dios. Es la voz de Dios hablando a la vida de una persona. Entonces, estos son algunos de los aspectos para que vayamos analizando un poquito más. Avancemos en nuestro tema y vayamos a 1 Corintios capítulo 14 y versículo 23. Y vamos a ir ampliando el aspecto y el concepto de nuestro tema. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay? Pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más por tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vea qué hermoso está esto. Analicemos un poquito rápidamente este pasaje. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto y le dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? O sea que está hablando de la reunión de la iglesia, precisamente de lo que estamos haciendo en este lugar. Dice: si
solamente se habla en lenguas de una forma como pretendiendo dar un mensaje, hablando en lenguas en voz alta, uno aquí, otro allá y otro allá y otro allá, dice, y entra algún incrédulo, algún indocto, dice, ¿no dirán que están locos? Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, el profetizar, el hablar palabra de parte de Dios. Luego dice el versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Dios habla su vida, Dios habla su vida. Y así, postrándose sobre su rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, ¿cuántas veces hemos escuchado en lo personal a tantas personas que dicen, verdad, cuando yo llegué a la iglesia y escuché la predicación, sentí que todo el mensaje era para mí. Pensé, ¿quién fue a contarle al pastor mi vida? ¿Quién fue a decirle lo que yo he hecho y mi situación y mi condición y lo que estoy pasando? Eso es algo que sucede tan comúnmente bajo la predicación de la palabra, porque la palabra hace que lo oculto del corazón del hombre se haga manifiesto. Dios habla al corazón del hombre a través de su bendita palabra, y así, postrándose sobre su rostro, adora a Dios aquella persona, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, la primera manera como Dios habla a una persona es a través de su palabra, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto y declara a aquella persona, Dios me está hablando, porque ¿quién sabe lo que yo estoy pasando sino Dios? Y esa persona, ese predicador, ese pastor, ni lo conozco ni me conoce, y cómo me está hablando exactamente lo que yo necesitaba oír, lo que yo estoy pasando, etcétera. Y el hombre, el pastor, no conoce nada de eso, pero Dios sí conoce el problema, la necesidad de cada persona, y Él sabe la palabra que va a hablar, que va a declarar para llegar al corazón de aquella persona. Ahora, por supuesto que no es la única manera como Dios puede hablar, hablando de la predicación de la palabra. Por supuesto que puede hablar directamente a una persona, pero cuando Dios habla a aquella persona, la evidencia de que Dios está hablando a aquella persona, repito, es que lo oculto de su corazón se hace manifiesto. La primera persona que se da cuenta de que Dios le está hablando es la persona. No es la imposición, no es la intimidación, no es la manipulación de querer hacer lo que crea a fuerza y que acepte a fuerza que lo que le está hablando viene de parte de Dios. No, hermano, yo no necesito que alguien me intimide o me imponga o me force o me manipule a creer que algo que me están diciendo es de parte de Dios. Lo que es de parte de Dios voy a sentirlo en lo profundo de mi corazón, porque lo oculto de mi corazón va a ser manifiesto. Lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy atravesando, mi situación, mi vida, lo que hay dentro de mí va a ser confirmado por lo que Dios me está hablando, y ahí va a venir esa confirmación. Nadie sabía cómo me siento débil, me siento desanimado, y viene esta persona a hablarme de esta manera, y siento directamente que está descubriendo mi condición, mi necesidad. Gloria sea al Señor, porque Él se acuerda de mí, y porque Él me ama, y porque Él me quiere bendecir, y me quiere consolar, y me quiere edificar, y me quiere fortalecer. Porque al final de cuentas, recuerde que dice que la profecía es para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Amén. Ahora, sigue diciendo en el versículo 26. Oiga lo que dice acá. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? O sea, en estas reuniones que tenemos como iglesia, cuando dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está hablando del desarrollo de la iglesia. ¿Qué hacemos cuando estamos acá? ¿Cómo desarrollamos nuestra vida espiritual en una asamblea, en una reunión como esta? Y dice, ¿qué hay entre vosotros, pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. O sea,
tiene salmo. ¿Qué es el salmo? El salmo son los cánticos, son las alabanzas. En este caso, cuando miramos al grupo de alabanza, ministrar la alabanza, ¿qué tienen ellos? Tienen un salmo, tienen una alabanza, tienen una adoración. Están trayendo, están colaborando, están edificando a la iglesia con una adoración, con una alabanza para la gloria del Señor. Entonces, si Dios les ha dado a ellos salmo, pues gloria a Dios. Y ahora no solamente es a ellos, también nosotros, aunque digamos, pues no tengo la mejor voz, pues no canto muy afinado, pues no siento que tengo el don del canto, de ser salmista, de ser un cantante, un cantor, pero no importa. Dios conoce mi corazón, que quiero adorarlo, bendecirlo con todo mi corazón, y aunque no esté del todo entonado, Dios recibe mi adoración. Hay tiempo para adorar a Dios, hay salmos entre nosotros, hay alabanza entre nosotros. Entonces, el hecho de tener un tiempo de alabanza no es simplemente rellenar y ahí cubrir un pedazo del tiempo del culto, ¿verdad? Como ya una rutina. No debe de ser eso, sino que el tiempo de alabanza debe de ser un tiempo de ofrecer a Dios salmos, cánticos, adoración, exaltación, de decir: Señor, venimos como iglesia a cantarte, a adorarte, a bendecirte. Nos unimos, Señor, al grupo que nos está dirigiendo desde enfrente, con salmos, con cánticos, con alabanzas, y quiero ser parte de ese grupo de adoración, de alabanza. Entonces dice el apóstol: ¿qué hay cuando os reunís? ¿Hay salmo? Sí, sí hay salmos. ¿Hay alabanza? Sí, sí hay alabanza. ¿Hay adoración? Sí, sí la hay. Gloria a Dios por ello, porque ahí se manifiesta Dios en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Ahí Dios obra, ahí Dios fortalece, ahí Dios consuela, ahí Dios restaura, ahí Dios hace cosas hermosas en los diferentes corazones de diferente forma, cuando verdaderamente se abren y se disponen. Si la persona está ya distraída, mirando su celular y pensando en no sé qué otras cosas, pues por supuesto que no va a aprovechar nada. Pero el que sabe a qué viene a este lugar, y sabe que lo primero que hace es ofrecer salmos al Señor, ofrecer cánticos, ofrecer alabanza, ofrecer adoración, va a ser edificado, va a ser bendecido de parte de nuestro Dios. No se detiene con que hay salmo. ¿Qué hay entre vosotros? ¿Hay salmos? Sí, hay salmos. ¿Qué más? Tiene doctrina. Es lo que predicamos acá. La doctrina, la palabra de Dios. Enseñamos la palabra, enseñamos la doctrina, enseñamos el mensaje de parte de Dios. Entonces, parte de nuestra reunión consiste en tener salmos, en tener doctrina, o sea, enseñanza doctrinal de parte de nuestro Dios, para crecer, para fundamentarnos, para poder tener cimientos sólidos en nuestra vida espiritual. Pero no solamente doctrina. Dice, tiene lenguas, o sea, habla alguien en lenguas. También es una bendición maravillosa. Ya vamos a mirar que las lenguas, el orden que Dios establece es que el que habla en lenguas, dice, habla con Dios y no con los hombres. Por tanto, si alguien habla en lenguas, su propósito nunca debe de ser el querer dirigirse a los hombres o el querer levantar su voz de una manera alta o elevada, como si estuviera dando un mensaje a los hombres, porque las lenguas no son para los hombres. Las lenguas son para hablar con Dios, para edificación propia, para nuestra propia edificación personal. Entonces uno dobla sus rodillas, entra en comunión con Dios, y si Dios le da ese fluir en lenguas, pues ahí se goza, ahí se deleita, ahí se llena de la presencia de Dios. No está hablando a los hombres, a la iglesia, está hablando con Dios. Entonces, así mismo como cuando uno ora y se pone a hablar con Dios, pues las lenguas son una forma de oración y de adoración a Dios. Solo que nadie entiende el lenguaje sino por el Espíritu. Habla misterio de parte de Dios, de espíritu a espíritu, estando en comunión con Dios. Aleluya. Entonces ahí miramos ese lugar para las lenguas. A menos que haya intérprete de lenguas, entonces aquello ya es el equivalente a lo que es la profecía. O sea, Dios hablando ya un mensaje al pueblo, porque ya hay entendimiento cuando se interpretan las lenguas. Mientras no se interpreten, aquello simplemente debe de ser
propio, para uno solo, no para los demás, no para dar un mensaje a la gente, sino para uno gozarse y deleitarse en una comunión íntima con Dios. Tiene revelación. La revelación que Dios da viene de muchas formas, viene de muchas maneras. Revelación de la palabra de Dios es una de las formas como Dios nos habla de una manera muy directa. No solamente la revelación de la palabra, sino que Dios nos puede revelar alguna cosa, ¿verdad? Con respecto a algún hermano, alguna hermana, alguna situación que está pasando. Y ahí es cuando ya va uno directamente a la persona y le expresa: mire, hermanito, yo sentí esto de parte de Dios. Analice usted. Si cree que pueda ser de parte de Dios, pues tómelo. Si considera que no es de parte de Dios, pues simplemente hágalo a un ladito, ¿verdad? Pero yo cumplo con expresarle lo que yo sentí en mi corazón, que Dios puso en mí, ¿verdad? Esta palabra, esta revelación. Hay interpretación, dice: hágase todo para edificación. Todo debe de ser para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3 y por turno, y uno interprete. Esto es cuando hay intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. O sea, dice, no es para estar hablando y gritando en lengua, sino es para estar en comunión íntima, hablando para usted solo y para Dios aquella bendición. Calle en la iglesia, dice el apóstol. Cuando dice calle en la iglesia, no está diciendo que prohíbe que se hable en lenguas en la iglesia. No, hay libertad de hablar en lenguas en la iglesia. Pero cuando dice calle en la iglesia, está diciendo: no esté hablando en lenguas como si estuviera dando un mensaje al pueblo, porque no está dando un mensaje. Está en comunión con Dios, está hablando en lenguas, está orando, está adorando a Dios. Hágalo, pero hágalo para sí mismo y para Dios, para edificación propia, pero no para los demás. Entonces dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahí está la palabra. Hable para sí mismo. O sea, no está diciendo les prohíbo que hablen en lenguas en la iglesia. No, pero dice: no hable a la iglesia. Calle en cuestión de hablar a la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, una comunión personal. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Vuelve la instrucción que decía también a los tesalonicenses Pablo, ahora lo da a los corintios. Los profetas hablen 2 o 3, cada uno por turno en su momento, pero dice: y los demás juzguen. No dice reciban simplemente todo así nomás como de parte de Dios. No, los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Veamos esto. Quiero centrarme en el versículo 32. El versículo 32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa esto? Aquí hay una enseñanza muy importante que quiero hacer énfasis para que comprendamos lo que esto significa. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, dice el versículo 32. Se lo voy a leer en diferentes traducciones para que asimilemos mejor lo mismo que está diciendo la Reina Valera con esta expresión: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dice en la Biblia Dios habla hoy: el don de profecía debe de estar bajo el control del profeta. El don de profecía debe de estar bajo el control del profeta. ¿Qué significa esto? Esto no significa de que alguien que habla de parte de Dios pierde el control. Nunca debe de perder el control uno, de nada, porque Dios no trabaja así. Dice que el don de profecía debe de estar bajo el control del profeta. El profeta no pierde el control. El profeta siempre está en control del don que se está manifestando en él. La Biblia del lenguaje sencillo lo dice de esta manera: la persona que habla de parte de Dios
Ya no dice la persona que profetiza, sino dice la persona que habla de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. La persona que habla de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. Aquello de que si Dios me toca, pierdo el control completamente y ya no tengo el control de mi vida, eso no dice la palabra de Dios. Así no es como Dios trabaja. No es el orden de Dios. Porque la palabra dice claramente, en este caso dice, la persona que habla de parte de Dios podrá decidir, la decisión está en él o en ella, cuándo hablar y cuándo callar. La Biblia, palabra de Dios para todos, lo dice de la siguiente manera: la inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos. La inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos. O sea, no somos llamados a perder el control de la bendición de Dios, del don que hay sobre nosotros, de la inspiración que está sobre nosotros, de la revelación que está sobre nosotros. Porque esto muchas veces se utiliza y se dice es que Dios está sobre mi vida y yo no tengo control de nada. Es que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que aquel que recibe la inspiración o la revelación o la bendición o la unción de Dios pierde el control completamente de su vida y ya no está en control de nada. ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? Si aquí la palabra nos enseña que el que tiene la inspiración, la inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos. La Biblia, el libro del pueblo de Dios, lo dice de esta manera: los que tienen el don de profecía deben de ser capaces de controlar su inspiración. Los que tienen el don de profecía deben de ser capaces de controlar su inspiración. Esto es lo que significa el espíritu de los profetas, o los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Significa que la persona tiene el control de aquel don, de aquella inspiración, de aquella revelación. Así como yo, al estar hablándole doctrina, o alguien estar ministrando salmos, estar cantando alabanza, adoración, uno tiene el control de si sigue haciéndolo o se detiene. Ya un ejemplo, ¿no? O sea, ya se nos pasó el tiempo, ya corrió el tiempo, ya es tiempo de dar tiempo a algo diferente, en este caso a la predicación de la palabra. Me detengo. Todos tenemos el control, los que ministramos alguna función, algún don, alguna manifestación del Espíritu de Dios, alguna inspiración, alguna revelación, de la manera que sea. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Entonces, esto significa que la inspiración o revelación que recibe una persona que habla de parte de Dios, ya sea por sueños, ya sea por visiones, ya sea por voz audible, ya sea a través de la unción de Dios, ya sea a través de la oración, está sujeta al profeta, a la persona. Aquella bendición, aquella manifestación, aquella revelación, aquel don está sujeto al profeta. Oiga bien lo que le voy a decir enseguida. Esto significa que Dios no posee a una persona. Dios no posee a una persona. ¿Quién es quien posee a una persona? El diablo, que el Señor lo reprenda, es quien posee a una persona. Dios no posee. Dios no posee. El diablo posee, que el Señor lo reprenda. Dios inspira, pero siempre respeta la voluntad del hombre. Dios no forza al hombre a hacer algo que él no quiere hacer. Dios inspira, Dios revela, Dios bendice. Dios le puede dar diferentes bendiciones a una persona, a un hombre, a una mujer, pero Dios no posee. Dios no posee. ¿Qué es poseer? Privar a una persona de su libertad. ¿Qué es poseer? Privar a una persona de su voluntad.
Cuando pierdo el control de mi voluntad y ya no tengo control de mi voluntad y pierdo el control de mi voluntad, entonces eso es una posesión. Dios no posee, Dios inspira. Dios puede bendecir a un creyente, inspirar, llenar, revestir, saturar o guiar con su Santo Espíritu a una persona, pero respeta su voluntad. Respeta su voluntad. Por eso es que decía la Escritura que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Repito, porque Dios no posee a una persona. Dios inspira, Dios llena, Dios reviste, Dios inviste, Dios satura, Dios guía. Pero en todo momento Dios le da la libertad al hombre de elegir, de decidir lo que él va a hacer. No lo priva de su libertad y no lo priva de su voluntad. Si el hombre de repente dice: sí, Dios me ha bendecido, me ha llenado, pero hoy voy a decidir irme a pecar, Dios no lo detiene a la fuerza, no lo posee en contra de su voluntad, de decir: no vas a ir, no lo vas a hacer. No, Dios nos exhorta, nos redarguye, nos motiva, nos alienta, hace muchas cosas, pero Dios no nos priva de nuestra libertad. Dios no nos priva de nuestra voluntad. Es algo que Dios respeta, el libre albedrío, la voluntad de cada persona, de cada ser humano, es lo que Dios más respeta, y ahora sobre todo aún de los creyentes. Entonces el enemigo es el que posee, el enemigo controla, el enemigo manipula, el enemigo engaña, el enemigo roba y el enemigo destruye la vida del hombre. Posesión significa el control de tu voluntad, privarte de tu libertad, el control de una influencia que mantiene a una persona cautiva, un mal espíritu. La posesión demoníaca involucra a un demonio que tiene el control directo y completo sobre los pensamientos y las acciones de una persona. Esa es la posesión. Tiene el control de los pensamientos y acciones de una persona. Entonces Dios no hace eso, el diablo hace eso. Pero Dios bendice, repito, Dios llena, Dios inspira, Dios hace cosas hermosas, pero Dios no nos priva de nuestra libertad. Es igualmente importante entender que hay diferencia entre la posesión y la opresión, porque hay personas que pasan por ataques espirituales, hay cristianos que pasan por luchas, vienen influencias demoníacas a hacerles la vida imposible, a perturbar su sueño, su vida, a estorbarlos de diferentes maneras. Estos son ataques espirituales, pero no es directamente una posesión, es una opresión, es un ataque diabólico, es un estorbo. Entonces no confundamos lo que es una opresión con una posesión, porque una persona que está siendo oprimida por el enemigo, lo que necesita no es tanto una liberación, sino lo que necesita es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, someterse a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de su vida, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya, para darnos la victoria, para darnos su fortaleza y su bendición. Amén. Entonces, el espíritu del profeta lo podríamos clasificar también bajo estas características. El espíritu del profeta tiene control de sí mismo. Tiene control de sí mismo. El espíritu del profeta respeta y se somete al orden de Dios, porque es lo que Pablo está hablando. El espíritu del profeta habla de acuerdo a la palabra de Dios y no en contra. El espíritu del profeta tiene un testimonio que lo respalda en lo que hace. Entonces, estas son simplemente características del espíritu de un profeta. Ahora, vayamos a mirar algunos aspectos, ¿verdad?, de lo que es precisamente este desarrollo de lo que es la profecía, trayendo lo que es revelación, lo que es inspiración de diferentes formas. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermoso, ¿verdad? ¿De qué nos habla aquí? De la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios.
Entonces, si la escritura es inspirada por Dios, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Algo similar a lo que nos decía el apóstol del propósito de la profecía. Nos decía la escritura que el propósito de la escritura, ahí en Corintios 14, 1 Corintios 14, 3, que es con el fin de edificar, para edificación, para exhortación y para consolación. Vea usted que ese mismo propósito prácticamente se cumple en la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, exhortar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribir esta carta a Timoteo, para escribir a los corintios, para escribir a los romanos, para escribir las diferentes cartas que él escribió, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, la inspiración de la palabra de Dios que recibieron los apóstoles era una forma de profecía. Ellos estaban profetizando, declarando palabra de Dios, porque estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, la palabra de Dios es la escritura inspirada por Dios. No es un cuento, no es una historia, no es una leyenda. Esta escritura es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree en él. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, a través de la escritura miramos que viene esa afirmación del hombre en lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, es decir, palabra inspirada por Dios. Avancemos. Santiago capítulo 3, versículo 1. Vea lo que dice la palabra. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo, ahora Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. O sea, no pretendamos con ligereza hablar como de parte de Dios. Enseñar en este caso, ya no está hablando de una forma como decir, estoy profetizando, pero aún dice como maestro enseñando. Tengo que tener mucho cuidado de lo que estoy enseñando, porque lo que estamos enseñando puede traer edificación o puede traer desviación a una persona. Por eso dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, pretender ser maestros de la palabra es peligroso, porque estamos enseñando y afirmando lo que Dios ha dicho. Y si aquello no es así, entonces estamos metiéndonos en un problema. Por eso muchas veces el afirmar en algo que uno no está seguro que así es o que es de parte de Dios, el afirmar que es de parte de Dios es peligroso. Muchas veces podría ser mejor el uno poder decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo entiendo en la palabra, esto es lo que yo asimilo o considero, esta es mi opinión al respecto de este texto, o en algunos pasajes de la Biblia, aún reconocer con humildad, aún no entiendo ese pasaje, aún no entiendo ese tema, no logro entenderlo. No tenemos que aparentar ser los sabelotodos, porque no somos los sabelotodos. Y no es malo reconocer y tener la humildad para decir, hermano, en verdad que no entiendo ese punto, no entiendo ese pasaje. Le pediría al Señor y Él me dará algún día el entendimiento para alcanzar a entender plenamente ese punto o ese pasaje. Pero no voy a afirmar algo nomás por aparentar que todo lo sé o por aparentar que soy muy espiritual, porque eso es peligroso. Y ahí es donde entran las desviaciones comprometedoras. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse
y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es serio, amén. Esto es peligroso. El apóstol le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente. El apóstol Pablo tuvo una revelación maravillosa y dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, son los tiempos en los que estamos viviendo nosotros. Algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera apostatarán de la fe? Darán la espalda a la fe. Cambiarán su fe, su forma de creer, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces esto viene para los últimos tiempos. Esto está reservado para los postreros tiempos, donde dice algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo apostatarán? Escuchando a espíritus engañadores. Este es el peligro de no tener un fundamento, de no probar los espíritus. Este es el riesgo de no examinar el espíritu de profecía que dice estar hablando Dios a través de ese medio. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay muchos espíritus engañadores, dice el apóstol, y dice doctrinas de demonios. Y a doctrinas de demonios. Entonces esto es peligroso, porque comienza a desviarse un poco y un poco la persona y termina creyendo cosas completamente fuera de la palabra de Dios. Y eso es lo que la Escritura llama doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, en este caso habla de prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estos solamente son ejemplos de las cosas que enseñarán y las desviaciones que tendrán. Pero no solamente son esta clase de desviaciones, habrá diversa clase de desviaciones y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que apegarnos siempre a la palabra de Dios como nuestro fundamento, nuestra torre fuerte, nuestra roca firme, de donde nada ni nadie nos mueva, sino permanecer firmes en ese lugar. Le termino con esta escritura, segunda de Timoteo capítulo 4, ahí mismo, pero vayamos al capítulo 4, versículo 1 al 4, y vea cómo lo dice acá el apóstol. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es el peligro de los últimos tiempos. El apóstol le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego viene prácticamente las mismas características de la profecía. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué razón? Esto es lo que Dios nos manda hacer. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Estos son los riesgos, estos son los peligros de los últimos tiempos, y es de lo que nos advierte el Señor. Por eso nos dice el apóstol y los diferentes apóstoles de lo que debemos de hacer y de cómo debemos de tener cuidado de no dejarnos mover fácilmente de nuestra forma de creer. Debemos de tener firme el fundamento doctrinal de la palabra de Dios. Debemos de siempre mantenernos en la palabra, porque es la base y el fundamento que nos va a llevar a la gloria de Dios. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta hermosa y maravillosa mañana. Amén. Bendito el nombre del Señor. El tiempo se nos ha ido en esta mañana. Le voy a invitar que
Nos pongamos de pie, nos vamos a detener acá y vamos a estar continuando mirando diferentes aspectos de este tema, ¿verdad? Donde vamos a seguir aprendiendo puntos muy fundamentales y muy esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Así que